Hola chicos, soy Fernanda, su profesora de matemática. Espero que se encuentren muy bien, tanto ustedes como su familia, que se estén cuidando y tomando las medidas pertinentes para evitar el contagio del coronavirus. Nuevamente estamos realizando actividades en el colegio. Esta semana vamos a trabajar con lo que son resúmenes de todo el contenido que hemos abordado hasta el momento. Resumiendo brevemente lo que son los conceptos, los contenidos y en mi caso algunos procedimientos, trabajando con ejemplos, para así dar un cierre a todo lo que hemos estado trabajando. Espero que le quede clarito. Si tienen algunas dudas, ustedes saben que pueden contactar a mi correo o hacerlo por medio de su profesor jefe. La comunicación existe y sin decirle nada más, vamos a continuar con la actividad de esta semana. Vamos a retomar o resumir y trabajar un poquito de nuevo con todos los contenidos que hemos visto hasta el momento. Vamos a resumirlos y abreviar de alguna manera más global lo que hemos trabajado para así aclarecer y poder continuar con lo que necesitamos. Vamos a tener como objetivo el recordar, el comprender el conjunto de los números racionales y también darle una pincelada a lo que son los conjuntos de los números enteros. También el comprender y aplicar las operatorias de los números racionales. Estas operatorias son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y también recordar lo que es la relación entre fracciones y números decimales. Luego, y por último, vamos a comprender y aplicar lo que son las propiedades de la multiplicación y división de potencias, que es lo último que hemos estado trabajando, y recordar lo que sí son en específico, como dice ahí, lo que son las propiedades, y con algunos ejemplos. La primera lección que trabajamos fue la multiplicación de números enteros, y en ella establecimos lo que era una regla de los signos. Esta regla de los signos tiene 4 casos, en el cual el primero nos dice que si yo multiplico dos números positivos, el resultado va a ser positivo. Si yo multiplico dos números en cuales positivo y otro negativo, el resultado va a ser negativo. Ahora bien, si yo multiplico un negativo con un positivo, el resultado nuevamente va a ser negativo. Y en el cuarto caso, si yo multiplico dos números que son negativos, el resultado va a ser positivo. Podemos englobar estas 4 propiedades en decir que si yo multiplico dos números de igual signo, sean positivos o sean negativos, el resultado va a ser positivo. Y si yo multiplico dos números de distintos signos, ya sea positivo, negativo o negativo con positivo, el resultado siempre va a ser negativo. Apliquemos esta regla de los signos en la multiplicación de estos ejercicios que están aquí abajito. Multipliquemos 8 por menos 3. Veamos que este ejercicio se aborda lo que es el ejemplo 2 de la regla de los signos. Entonces este me dice que estoy multiplicando un número positivo con un número negativo, así que mi resultado va a ser negativo. De esta manera solamente me queda multiplicar lo que son los números, 8 por 3, y eso es 24. Así el resultado es menos 24, el resultado final. El segundo ejercicio, voy a tener la multiplicación de dos números negativos. Y como ya establecimos que si yo multiplico dos números de igual signo, mi resultado va a ser positivo. Así, solamente voy a tener que multiplicar los números, que va a ser 4 por 11, y eso va a ser 44. Positivo. Ahora, el último ejercicio es menos 2 por 15. También establecimos que si multiplicamos dos números de distintos signos, el resultado va a ser negativo. Es decir, menos 2 por 15 va a ser el resultado negativo y multiplico los números que va a ser 2 por 15 y eso va a ser 30. Para la división de números enteros también establecimos una regla de los signos que es idéntica a la anterior, cuya diferencia única que tiene es que yo aquí solamente divido, pero se establece lo mismo, que si yo divido dos números positivos o dos números negativos, el resultado va a ser positivo, como en el primer y último caso. Ahora, si yo divido dos números con diferentes signos, es decir, un positivo dividido por un negativo o un negativo dividido por un positivo, el resultado va a ser negativo, como en el segundo y tercer caso.
De esta manera podemos realizar también una serie de ejercicios que están aquí abajito, estableciendo o utilizando esta regla de los signos. Veamos, 30 dividido en menos 5. Estoy dividiendo dos números de diferente signo, el positivo dividido por un negativo, así que nuestro resultado va a ser negativo. Y solamente voy a tener que dividir los números. 30 dividido en 5, eso es 6. Así el resultado final va a ser menos 6. Ahora, el segundo ejercicio voy a tener menos 12 dividido en menos 4. División de dos números de igual signo. Como ya establecimos, si yo divido dos números de igual signo, mi resultado final va a ser positivo. Así solamente divido los números, que va a ser 12 dividido en 4 y el resultado final va a ser 3. Positivo, puesto que estoy dividiendo dos números de igual signo. Ejercicio 3 dice menos 14 dividido en 2. Voy a tener la división nuevamente de dos números de distinto signo, un negativo dividido en un positivo. Fijémonos que ya vamos a estar en el tercer caso de la regla de los signos, así que mi resultado va a ser negativo. De esta manera voy a dividir solamente los números, entonces 14 dividido en 2 va a ser 7. Así mi resultado final va a ser menos 7. Luego de ese trabajo con lo que son los números enteros, abordamos lo que era el conjunto de los números racionales y trabajamos lo que eran los números decimales y los números fraccionarios. Los números racionales los definimos como el conjunto de números racionales, que se nota por esta Q, que son aquellos números que se pueden escribir como una fracción, cuyo numerador, y recordar que el numerador es la parte de arriba y el denominador es la parte de abajo, son números enteros. Este es el numerador y el B es el denominador. Estos números van a ser números enteros y el denominador no puede ser 0. Es decir, 10 dividido en 0 no existe. Este no es un número racional, no existe, no es un número en ningún lado. Y vamos a clasificar también lo que son los números racionales decimales, puesto que los decimales se pueden escribir como fracción y los fracciones se pueden escribir como decimales. Eso se recuerda y se trabajaron en años anteriores también. Entonces, la clasificación de números racionales decimales está definido por los finitos y los infinitos, los decimales finitos e infinitos. Y los infinitos se clasifican también como decimales infinitos periódicos y decimales infinitos semiperiódicos. Ahora vamos a hacer un encuadre más grande con lo que es el trabajo y ejemplificación de la clasificación de los números decimales. El primero son los números decimales finitos. ¿Qué quiere decir finito? Que termina la parte decimal. Veamos un ejemplo que tenemos 1,05. La parte decimal son todos aquellos números que están después de la coma y termina. Es decir, tiene un límite de número subdecimal y no se repite. Y la parte entera es todo aquel número que está antes de la coma. ¿De acuerdo? Ahora, el decimal infinito periódico, a la diferencia del anterior, quiere decir que es infinito, es decir, el decimal no termina nunca, pero tiene un periodo, tiene una parte, su decimal se repite, tiene cierta periodicidad que se le llama. Por ejemplo, tenemos aquí el 5,7 periódico, eso quiere decir que yo lo escribo extensivamente, va a ser 5,7, 5,7, 7, 7, 7, 7, 7 y el 7 se repite infinitamente. Por eso yo abrevio, en vez de escribir todos estos 7 por los puntos suspensivos, solamente pongo el 7 y la rayita arriba. Y esa rayita me indica que todo el número que esté debajo de la rayita se repite. Por ejemplo, si tengo 4,81 periódico y el 81 completo está debajo de la rayita, quiere decir que mi número es 4,81, 81, 81. Y el 81 es el que se repite infinitamente. Y esto es lo que yo llamo periodo. Luego tengo lo que son los decimales infinitos semiperiódicos. El semiperiódico me indica que hay parte del periodo del decimal que no se repite, que no está debajo del periodo. En este caso es el 8, porque no está debajo de la rayita. Y si yo lo escribo extensivamente, el 5,87 periódico va a ser
5,87 y el 7 el que se repite. El 8 no. Entonces, este 8 es lo que yo voy a reconocer como anteperiodo. Otro ejemplo podría ser el 0,2141414. ¿Qué voy a tener? Que va a ser 0,214 y solamente el 14 es el que se repite. Así que el 2 va a ser mi anteperiodo, esta parte de aquí. Luego se establece lo que es una relación entre las fracciones y los números decimales. Es decir, yo puedo escribir los números decimales como fracciones. Cada tipo de número decimal tiene su algoritmo, por así decir, para escribirlo como una fracción. Los números decimales finitos se escriben de esta manera. Yo en la fracción que yo voy a obtener, en el numerador escribo el número tal cual y me olvido de la coma. ¿De acuerdo? Escribo, en vez de 1,48, escribo 148. Y ahora, el denominador va a estar incluido por un 1, que siempre va a ir, y voy a agregar tanto 0 como números yo tenga en el decimal. En el decimal tengo 1 y tengo 2, así que voy a agregar 1 y 2 0. Otro ejemplo podría ser el 21,64. 21,64. Entonces, yo escribo en el numerador el 21,64 completito y en el denominador escribo un 1 y ¿cuántos decimales tengo? Tengo un decimal, dos decimales que son el 6 y el 4, así que voy a agregar dos ceros. ¿De acuerdo? Así se resuelve. Ahora bien, vamos a tener lo que es cómo convertir un decimal infinito periódico en fracción. ¿Cómo lo realizamos? Nuevamente escribimos tal cual nuestro número en el numerador, 1,25 periodo. Me olvido del periodo, de la raya y me olvido de la coma, así que escribo 1,25. Y le voy a restar lo que es la parte entera, es decir, el número que está antes de la coma. Y el denominador va a estar constituido por tantos 9 como tantos decimales yo tenga. Por ejemplo, yo tengo 1, 2 números en el periodo, que son la parte decimal. Tengo el 2 y el 5 que se repiten, así que tengo dos números en el periodo. De esta manera voy a poner dos 9 en el denominador. Si tuviera 3 números en el periodo, pongo 3 9 en el denominador. Luego resuelvo lo que es la resta en el numerador y tendría mi fracción. Otro ejemplo podría ser 10,245 y el 245 es el periodo. Entonces yo escribo tal cual el 10.245 y le voy a restar el entero, que va a ser el 10. Ahora, el denominador va a constituir tantos 9 yo tenga como decimales en el periodo. Tengo un número en el periodo, dos números en el periodo, tres números en el periodo. Así que voy a escribir 3 9 en el denominador. Luego resuelvo arriba, me va a quedar 10.235 dividido en 999. Y ahí tendría escrito mi número decimal como fracción. Y el último tipo de decimal va a ser el decimal infinito semiperiódico. ¿Qué voy a hacer yo? Nuevamente voy a escribir mi número tal cual en el numerador. Y voy a restar todo aquello que no esté en el periodo. Es decir, voy a restar completito todo lo que no esté bajo la rayita. Y me olvido de la coma. En este caso va a ser el 12, así que yo voy a restar el 12. Y voy a dividir por... Agrego 9 por tantos números yo tenga en el periodo. Y luego voy a agregar tantos 0 como números tenga en el anteperiodo. De esta manera escribo, realizo la resta en el numerador, me va a quedar 113 dividido en 90. Podremos hacer otro ejemplo en el que puede ser
1,027 y el 7 el periodo. ¿Cómo lo voy a escribir como fracción? Hago mi rayita y en el numerador, es decir, arriba, voy a escribir el número completo sin la rayita y sin la coma, así que va a ser 1027. ¿Y qué voy a restar yo? Lo que no esté en el periodo. ¿Y qué no está en el periodo? Todo esto. Así que yo le quito esa coma y voy a restarle el 102. Y voy a dividir por tantos 9 tenga mi periodo. Mi periodo tiene solamente el 7. Así que va a ser un 9. Y mi anteperiodo, es decir, la parte decimal que no está en el periodo, son dos números, el 0 y el 2. Así que van a haber dos ceros. Realizo la resta y me va a quedar 925 dividido en 900. Y estaría ahí convertido mi decimal infinito semiperiódico en fracción. Claramente puedo simplificar y si se puede simplificar, se simplifica. Si no, se deja hasta ahí. En este caso se puede simplificar, pero lo pueden desarrollar ustedes. Luego trabajamos lo que era la adición y sustracción de números racionales. Los números racionales específicamente lo trabajamos como fracciones para recordar cómo se realizan. En el primer ejercicio tenemos la adición, que es la suma. Fijémonos que en el denominador no son las dos fracciones iguales, así que yo tengo que obtener el mínimo común múltiplo. Ya, ¿cómo yo lo obtengo? Yo hago una tablita y pongo el 4 y el 12. Y comienzo a dividir por números primos. ¿Cuáles números primos son? El 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y así sucesivamente. Pero siempre empezamos por el 2 si es que se puede. El 4 dividido en 2 es 2 y el 12 dividido en 2 es 6. ¿Puedo seguir dividiendo por 2? Sí. Entonces lo seguimos haciendo. 2 dividido en 2, 1. Ya terminé con esta columna. Y 6 dividido en 2 es 3. Así que no podemos terminar todavía. Y puedo dividir por 3 y ahí termino con la división. Luego realizo lo que es la multiplicación. Y multiplico. 2 por 2, 4. 4 por 3, 12. Entonces mi mínimo como múltiplo es 12. Hago una raya completa y escribo el 12 abajo. Y me pregunto yo, ¿por cuánto multipliqué el 4 para obtener 12? Bueno, el 4 lo multipliqué por 3, así que el 3 de arribita también lo multiplico por 3. Más. ¿Por cuánto multipliqué yo el 12 para llegar a los 12? Bueno, lo multipliqué por 1, así que va a ser 11 por 1. De esta manera resuelvo las multiplicaciones. Primero va a ser 9 más 11 y el 12 va a ser el denominador. Realizo la suma arribita y me va a quedar 20 dividido en 12. Si puedo simplificar, siempre simplifico. Puedo simplificar por 4. Así que voy a obtener en el numerador 5 y en el denominador 3. Así mi resultado va a ser 5 tercios. En la resta, que va a ser el segundo ejemplo, tengo que hacer lo mismo, puesto que los denominadores tampoco son iguales. Tengo el 11 y el 2, así que voy a hacer mi tablita, 11 y 2, y tengo que dividir. ¿Por cuánto voy a dividir primero? Siempre por el que pueda, por 2. Y tiene que ser números primos. Así que el 2 dividido en 2 es 1, ya terminé. ¿El 11 lo puedo dividir por 2? No, entonces yo escribo el 11 tal cual. Y ahora, como me queda una sola columna, bueno, divido por este número completamente y así termino más rápido. Y 2 por 11, aquí también nuevamente multiplico. 2 por 11 es 22. Así, mi denominador es 22. Y
realizo la misma pregunta de antes. ¿Qué le hice al 11 para llegar a 22? Yo lo multipliqué por 2. 11 por 2, 22. Así que el numerador también lo multiplico por 2. Resto por. ¿Qué le hice al 2 para llegar al 22? Lo multipliqué por 11. Así que el 7 también lo voy a multiplicar por 11. Luego resuelvo las multiplicaciones. Voy a obtener 18 menos 77 dividido en 22. Y 18 dividido en 18 menos 77 va a ser menos 59 y mantengo el denominador que es 22. Y ahí obtengo mi resultado. Luego, lo que es la multiplicación de números racionales. Para la multiplicación de números racionales o cualquier número real de aquí en adelante, o fraccionarios, decimales, aplicamos la misma regla de los signos que trabajamos al principio de los números enteros. Entonces, en el primer ejercicio, para multiplicar números fraccionarios, nosotros vamos a multiplicar en línea, es decir, hacia el ladito. Numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, el numerador es 4 y lo voy a multiplicar por el otro numerador que es 5. De la misma manera, multiplico los denominadores, que son el 3 y el 3, así que voy a multiplicar 3 por 3. Resuelvo. Y como ambos son números positivos, el resultado va a ser positivo, así que no tengo que agregarle ningún signo. 4 por 5, 20, y en el denominador va a ser 9. Y ahí tengo mi resultado. Ya en el segundo ejemplo tenemos multiplicación de números de distintos signos, así que ya sabemos que va a ser negativo. Y realizo la multiplicación hacia el lado como antes y me olvido del signo para que no me confunda. Entonces multiplico 4 por 5 nuevamente y 9 por 8. Sigo manteniendo el signo negativo. Arriba voy a obtener 20 y abajo voy a obtener 72. Luego simplifico. Lo voy a simplificar por 4. En donde al simplificar voy a tener, mantengo el signo, como numerador el 5 y como denominador el 18. ¿Ya? Así se multiplican números racionales, en línea, es decir, hacia el ladito. Ahora bien, ¿cómo hacemos la división de números racionales? Bueno, esta división lo vamos a trabajar con la multiplicación cruzada. ¿Cómo se realiza esto? Primero vamos a poner una rayita para ver el resultado. Vamos a multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción y esta multiplicación va a ir al numerador de nuestro resultado, es decir, va a ser 5 por 9. Y lo otro va a ser multiplicar el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción y esta multiplicación va a ir al denominador del resultado. Por eso se llama multiplicación cruzada, puesto que me va a quedar como una cruz en el medio donde estoy tirando tantas flechitas. Luego resuelvo y me va a quedar 5 por 9, eso es 45, y 3 por 2, eso es 6. ¿Puedo simplificar? Sí, puedo simplificar por 3. Y voy a tener como resultado en el numerador 15 y en el denominador 2. Así mi resultado final va a ser 15 medios. Terminamos lo que era el trabajo con los números racionales, lo que era la operatoria, cómo se resolvían, suma, resta, división, multiplicación. Luego de eso entramos a lo que era la lección 3, que es el trabajo con las potencias. Recordar que una potencia es una multiplicación sucesiva de un número que se repite tantas veces, me va a indicar, o tantas veces que se repite, el exponente. Por ejemplo, tenemos 3 elevado a 10. El 3 va a ser lo que nosotros conocemos como la base y el 10 el exponente. Y la base va a ser lo que yo voy a escribir como la multiplicación sucesiva y el exponente me va a indicar cuántas veces yo voy a multiplicar mi base. Es decir, tengo 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10. Como mi exponente está elevado a 10, repito la multiplicación de mi base 10 veces por sí mismo. En las potencias existen ciertas propiedades. Una es que si yo tengo un exponente igual a 0, su resultado siempre va a ser 1. Por ejemplo, aquí tenemos 153 elevado a 0, eso es 1. Si yo tengo 41 quinto elevado a 0, eso igual va a ser 1. Si yo tengo 64 dividido en 11 por 15, todo eso elevado a 0, también va a ser igual a 1. Si yo tengo cualquier cosa dentro y su exponente es 0, el resultado va a ser 1. ¿De acuerdo? Como esa propiedad, también existen propiedades que surgen a partir de lo que es la multiplicación de potencias. Digamos que si nosotros multiplicamos potencias de igual base, al multiplicar estas potencias nosotros vamos a mantener su base y vamos a sumar sus exponentes. Por ejemplo, 3 elevado a 8 por 3 elevado a 5. ¿Qué hago yo? Tenemos igual base, que es el 3, así que yo mantengo el 3. ¿Y qué voy a hacer con los exponentes? Bueno, los voy a sumar. De esta manera voy a tener que la base es 3 y el exponente va a ser el resultado de la suma, que es 13. Otra propiedad es que si yo multiplico potencias, pero ahora que tienen igual exponente, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a mantener el exponente y multiplicar las bases. Por ejemplo, 4 elevado a 6 por 3 elevado a 6. ¿Qué tienen igual? El exponente. Así que yo voy a mantener el exponente y sus bases las voy a multiplicar. Así el resultado final va a ser base igual a 12, que es la multiplicación de las bases, y el exponente va a ser 6, porque lo mantuve. Y la otra propiedad que vimos fue potencia de una potencia. ¿Qué quiere decir? Que la potencia de una potencia se puede representar como la potencia que conserva su base original y su exponente es igual al producto de los exponentes involucrados. Mucha palabra no se entiende a veces, así que vamos a hacer un ejemplo. Si yo tengo una potencia, 11 elevado a 6, y esa potencia está elevado a otra potencia, por ejemplo, elevado a 7. ¿Qué hago yo? Voy a conservar la base, que es el 11, pero mi exponente va a ser la multiplicación de estas dos potencias, es decir, 6 por 7. Así, mi resultado final va a ser base 11 y el exponente va a ser 42. Ese número va a ser extenso, muy grande, pero así se aplica lo que es la propiedad potencia de una potencia. Como para la multiplicación existieron propiedades, para la división también surgieron propiedades en la cual dice que si nosotros tenemos división de potencias de igual exponente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener el exponente y dividir las bases. Por ejemplo, tengo 16 elevado a 5 dividido en 4 elevado a 5. ¿Qué voy a hacer yo? El 5 es igual, así que yo mantengo el 5 y las bases las voy a dividir. 16 dividido en 4. Si yo resuelvo, voy a obtener como base la división de 16 dividido en 4, eso es 4. Y el exponente, el que se mantuvo, así que va a ser 4 elevado a 5. De igual manera, hay otra propiedad que dice que si yo tengo la división de potencias de igual base, ¿qué voy a hacer yo? Mantener las bases, pero vamos a restar el exponente. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos 8 elevado a 9 dividido en 8 elevado a 3, tenemos igual base, que es el 8. Eso yo lo conservo. Pero ¿qué voy a hacer con el exponente? Yo lo voy a restar en el mismo orden que está. Si está el 9 primero, el 9 va primero. Así me va a obtener base 8 y el exponente va a ser 6. Esas propiedades trabajamos con la división de las potencias. Y eso es todo lo que vimos hasta el momento. Y le dejo una frase que dice que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. De Peter Drucker. ¿Qué pasa? De que si yo me propongo algo y trabajo en realizar actividades
y en trabajar y en proponerme, en mi hobby, en el estudio, en lo que fuese, yo ya voy a saber qué va a pasar conmigo, si va a saber qué va a pasar con mi persona. Si yo estudio mucho, yo trabajo bien, el estudio me va a ir bien, voy a poder tener un futuro próspero. Si yo flojeo, si no estudio, dejo pasar el tiempo, bueno, mi futuro yo ya voy a saber cómo es, ¿ya? Así que tomemos muchas ganas, trabajemos y continuemos con el mismo ánimo. Agradezco el envío de las actividades y cualquier duda o consulta ustedes me lo pueden realizar directamente en mi correo o a través de su profesor jefe. Así que espero que se encuentren muy bien, un besito a la distancia y cuídense mucho.